Listo, muchísimas gracias por regresar a esta tercera hora de clases. Vamos a continuar. Estábamos resolviendo ejercicios modelo, cómo pueden aparecer en la prueba. Quiero ver primero si es que puede visualizar la pizarra, si no para buscar otra alternativa, por favor, porque estos ejercicios no están en el módulo. Veamos No, primero licenciado, esa no, alternativa. disculpe, ya no le veo. Aún no comparto la pizarra. ¿Cómo? Ya, ahí está apareciendo la pizarra. Dígame si es que logra visualizar o no. No, licenciado, se queda colgada la pantalla, no se ve. Ya, entonces ahí sí ya es cuestión de su internet. Y porque ya le hice lo que me dijo el técnico, que le desconecte y le vuelva a conectar, ya le hice, pero tampoco, Ya. no sé. Ahorita entonces voy a generar en una hoja de Word. Veamos si es que ahí puede ver. Gracias. Ahí sí le vi, licenciado, Dios de paz. Ya, ahí voy a ir resolviendo en estas hojas. Ojalá y. A ver, pero déjeme primero. Ya, veamos si es que aquí logra visualizar. Seleccione la forma polar, nos dice. Vamos a anotar. Seleccione la forma polar. Ahí sí ve lo que estoy escribiendo, por favor. Sí, licenciado, sí le veo. Perfecto. Seleccione la forma polar de los siguientes vectores. De los siguientes vectores. Literal A. B es igual o paréntesis menos 4 punto y coma menos 4 m de metros. El vector que me está dando estaría en coordenadas rectangulares. Tenemos las dos componentes. Vamos primero a poner B como vector, la flechita igual. Como eso no está, nosotros le ubicamos. Esto corresponde a la componente en X, menos 4, y la componente en Y, que en este caso también valdría menos 4. Para encontrar el módulo, B sin flecha va a ser igual. ¿Cuál es la fórmula? La componente en X elevado al cuadrado más la componente en Y elevado al cuadrado. B es igual. La componente en X menos 4 cierra al cuadrado más la componente en Y también menos 4 elevado al cuadrado. B va a ser igual. En la calculadora, o puedo hacer manualmente, como no son números muy grandes. Como la base es negativa, el exponente es par, se hace positivo. 4 por 4, 16. Más, nuevamente, como la base es negativa, el exponente es par, se hace positivo. 4 por 4, 16. B va a ser igual raíz de 16 más 16, 32. B va a ser igual
Si en una calculadora sacamos la raíz de 32, me da 5,7. Hay una unidad m de metros. Ya tenemos el módulo. Ahora encontremos el ángulo. La tangente de phi va a ser igual a la componente en y sobre la componente en x. Esta es otra fórmula. La tangente de phi va a ser igual. ¿Cuánto vale la componente en y? Menos 4. Sobre, ¿cuánto vale la componente en x? También menos 4. La tangente de phi va a ser igual. Menos dividido para menos más, 4 dividido para 4 a 1. Solo phi es igual, función inversa, tangente a la menos 1 de 1. Phi es igual. En una calculadora pongo shift tan 1 y el ángulo que se genera es de 45 grados. Pero la ubicación, si es que las dos componentes son negativas, va a estar en el tercer cuadrante. Para el tercer cuadrante, el ángulo teta es igual 180 grados más el ángulo phi. Esto cuando esté ubicado en el tercer cuadrante. Phi es igual 180 grados más 45 grados. El ángulo teta ha sido igual a 225 grados. Si más o menos hago un gráfico representativo nada más para darnos cuenta, aquí tenemos los dos ejes, eje X, eje Y, y en el tercer cuadrante tendríamos más o menos este vector, el vector B. La componente en X negativa. La componente en Y también sería negativa. Entonces, por eso está en el tercer cuadrante. Este ángulo que acabamos de encontrar, que es el ángulo phi, vale 45 grados. Para yo saber el ángulo total que nace en el eje positivo de las X y llega hasta el vector, este representa el ángulo teta. Hasta aquí acuérdese que era 180 más 45 es lo que hicimos aquí. 180 más phi o más 45, el ángulo se genera de 225 grados. Pero nos pedía que transformemos a la forma polar. El vector B va a ser igual al módulo del vector B y el ángulo teta. B como vector va a ser igual. El módulo 5,7 metros, punto y coma, y el ángulo 225 grados. Y esta representa la respuesta expresada el vector en coordenadas polares, me decía. Veamos el mismo ejemplo, pero ubicado en otro cuadrante. Pongámosle como literal B. El vector C, 4 menos 4. M de metros. Es lo mismo. Primero, le ponemos la flechita como vector y aquí el igual. La componente en X vale 4. La componente en Y, menos 4. Calculo primero el módulo. C sin flecha va a ser igual a la raíz de cx al cuadrado más cy al cuadrado. La componente en X más la componente en Y. El módulo es igual. ¿Cuánto vale cx? 4 al cuadrado. Más. ¿Cuánto vale cy? Menos 4 al cuadrado.
Como es negativo, le estoy ubicando dentro de un paréntesis. C es igual, raíz, 4 al cuadrado es 16 más menos 4 al cuadrado, positivo 16. Asimismo, como la base es negativa, el exponente es par, se hace positivo. 16 más 16, 32 y sale el mismo valor de denantes, ¿no? 5,7 metros. Vamos ahora a el ángulo. Tangente de phi es, ¿cuál es la fórmula? La componente en y sobre la componente en x. Tangente de phi va a ser igual. ¿Cuánto vale la componente en y? Menos 4. Sobre, ¿cuánto vale la componente en x? 4. Tangente de phi es igual. Menos dividido para más a menos, 4 dividido para 4 a 1. Phi es igual, función inversa, tangente a la menos 1, ahora de menos 1. Ponemos en la calculadora, si tan de menos 1 me da menos 45 grados. Pero yo no necesito ese ángulo phi, sino el ángulo teta. ¿En qué cuadrante va a estar ubicado? Rápidamente un pequeño dibujo, el eje X, el eje Y, componente en X positivo y componente en Y negativo, cuarto cuadrante. Más o menos este es el vector C. Sus componentes. La componente en X es positiva y la componente en Y negativa. Componente en X 4, componente en Y menos 4. El ángulo que acabamos de encontrar con respecto al eje X, este de aquí, ¿por qué sale negativo? Estaría en sentido horario o porque la tangente en el cuarto cuadrante es negativa. Este ángulo representa los 45 grados. Pero yo no necesito ese ángulo. Yo necesito el ángulo que nace en el eje positivo de las X y termina en el vector. Este es el ángulo teta. ¿Cuánto valdría? Si yo giro todo sería 360. 360 menos los 45 grados, tenemos un valor de 315 grados. Pues eso vamos a hacer el cálculo acá. Ya tenemos gráficamente. El ángulo teta en el cuarto cuadrante es 360 grados menos el ángulo phi, cuarto cuadrante. Teta es igual. Reemplazamos 360 grados menos el ángulo phi, 45 grados. Teta es igual, 360 menos 45, 315 grados. ¿Qué es lo que ya teníamos gráficamente? Para el vector C, como me pedía en coordenadas polares, es el módulo del vector y el ángulo teta. C como vector es igual. ¿Cuánto vale el módulo? 5,7 metros. ¿Cuánto vale el ángulo? 315 grados. Pues todo va a depender de los signos que tengan las componentes. Aquí la primera componente en X positiva en Y negativa. En el ejercicio anterior, las dos componentes eran negativas. Bien. Seleccione el módulo y dirección
del vector. El vector A menos 5,0 metros. Recordemos, esta primera componente sería AX, la segunda componente AY. Para el módulo, A simplemente es igual a la raíz de la componente en X al cuadrado más la componente AY al cuadrado. A es igual a X menos 5 al cuadrado más 0 al cuadrado. A es igual menos, como la base es negativa, el exponente es par, positivo 25 más 0. 25 más 0, 25. La raíz de 25, 5 metros. Vamos ahora al ángulo. Tangente de phi es igual a la componente en Y, a Y sobre la componente a X. Reemplazo. Tangente de phi es igual. ¿Cuánto vale la componente a Y0? Sobre la componente a X menos 5. Tangente de phi es igual. Más dividido para menos a menos 0. Pero el menos no se consideraría cuando es 0. Phi es igual, función inversa, tangente a la menos 1 de 0. Phi es igual 180 grados. O si no, gráficamente también yo puedo sacar esto. Eje X, eje Y. Me dice que la componente en X es menos 5. Por ejemplo, esta es la componente en X, menos 5. Y la componente en Y vale 0. Entonces solo tendríamos esto. ¿Cuánto vale todo este ángulo? 180 grados. 0 grados, 90 grados, 180 grados y es lo que hemos encontrado. El último. A ver, déjenme ir a la siguiente página. Se me fue. Vamos a que hacerle en este espacio. Ya. La magnitud del vector es 78 kilómetros. La magnitud del vector es 78 kilómetros. Y forma un ángulo de 235 grados con el sentido positivo del eje X. Determinar las componentes rectangulares del vector.
Listo. Me dice que la magnitud del vector, como no me da nombre, yo puedo poner cualquier letra. Por ejemplo, el vector A es de 78 kilómetros y tiene un ángulo de 235 grados que forma con el eje positivo de las X. Estos 78 kilómetros es el módulo y estos 235 representa el ángulo θ. El vector estaría expresado en coordenadas polares. Yo necesito encontrar cada una de las componentes. La componente AX, ¿cuál es la fórmula? A por la función trigonométrica coseno del ángulo θ. La componente AX es igual. El módulo del vector 78 por el coseno de 235 grados. La componente AX es igual. 78 por coseno de 235 me da menos 44,74 kilómetros. Esa es la unidad. Para la componente AY, AY es igual a por la función trigonométrica seno de θ. AY es igual a ¿cuánto vale? 78 por el seno de 235 grados. AY es igual 78 por el seno de 235 grados menos 63,89 kilómetros. Dicen coordenadas rectangulares. ¿Cómo expresamos en coordenadas rectangulares? A como vector es igual a X, a Y. Y reemplazo A como vector es igual. La componente AX menos 44,74 punto y coma, la componente en Y menos 63,89 kilómetros. Y ahí estaría la respuesta en coordenadas rectangulares como pedí. Listo. Eso sería todo. Por favor, realizar la autoevaluación 1 de los que no hayan hecho. El día de mañana ya tendremos las preguntas de la segunda autoevaluación, de la clase 2 y esta clase. Y nos estaríamos viendo la próxima semana. Muchísimas gracias. Licenciado, disculpe, va a tomar lista. Ya le puse, porque ya Gracias, como le licenciado. vi, ya en la segunda hora tomé y ahí ya le puse, no se preocupe. Gracias. Listo, cuídese mucho.